Bueno, en esta ocasión vamos a resolver un problema que dice así. Se dispara un electrón directamente hacia el centro de una placa metálica grande con exceso de carga negativa y densidad de carga superficial de 2 microcoulomb por metro cuadrado. Si la energía cinética inicial del electrón es de 100 electronvoltios y si éste debe detenerse debido a la repulsión electrostática de la placa, justo cuando llega a la placa, pregunta a qué distancia de la placa debe dispararse. Ahí está la respuesta a la que tenemos que llegar y lo vamos a revisar en una pequeña animación para posteriormente plantearlo y resolverlo. Vamos a resolver este problema aplicando conservación de la energía, aplicando el concepto de potencial eléctrico y con el auxilio de la ley de Gauss. Ahí tenemos la placa que está cargada negativamente y me dan su densidad de carga superficial, que es igual a 2 microcoulomb por metro cuadrado. Me dicen de que es un electrón que se dispara y que en ese instante pues tiene una energía cinética inicial de 100 electronvoltios. ¿Qué va a pasar con el electrón? Bueno, se va a mover en dirección a la placa y la fuerza electrostática que genera la placa pues va a detener momentáneamente al electrón y lo detenemos para que momentáneamente su velocidad final sea cero, ¿verdad? Planteamos desde que se lanzó hasta que se detuvo, ¿verdad? Recorriendo una distancia r, que es lo que el problema me está pidiendo, ¿verdad? Que encontremos a qué distancia de la placa fue disparado el electrón. Entonces vamos a aplicar, como mencioné, conservación de la energía, potencial eléctrico y la ley de Gauss. Entonces apliquemos primero conservación de la energía desde su estado inicial hasta su estado final, justamente cuando la placa lo detiene. ¿Verdad? Energía inicial va a ser igual a energía final, porque no hay ninguna fuerza pues no conservativa. ¿Qué energía tiene el electrón al inicio? Tiene energía cinética. ¿Qué energía va a tener el electrón cuando se detenga momentáneamente justo cuando llega a la placa? Energía potencial eléctrica. Entonces me quedaría por conservación de la energía así. Al inicio, pues energía cinética inicial, que ya me la da el problema, va a ser igual a la energía potencial eléctrica que tiene el electrón justamente cuando se detiene. Continuemos. ¿A qué va a ser igual esa energía si yo la divido entre la carga del electrón? ¿Verdad? Energía cinética inicial entre la carga del electrón va a ser igual a energía potencial eléctrica entre la carga del electrón. ¿Qué es lo que acabamos de hacer aquí? Nos va a servir para llegar al concepto de potencial eléctrico, porque energía potencial eléctrica por unidad de carga es potencial eléctrico, y aquí lo tenemos. ¿Verdad? La energía cinética inicial entre la carga del electrón va a ser igual al potencial eléctrico. ¿Para qué nos va a servir el potencial eléctrico? Porque vamos a hacer un enlace entre el campo generado por esa placa, ya que el potencial eléctrico es igual a campo por distancia, en este caso por la distancia R. Continuemos. Vamos a sustituir en el siguiente paso lo que mencioné. Potencial eléctrico es igual a campo por distancia. ¿Cuál distancia? La distancia que me pide el ejercicio, que encontremos, ¿verdad? Desde que se disparó el electrón. ¿Cómo encuentro ahora el campo generado por esa placa? Entonces el campo generado por esa placa lo vamos a aplicar utilizando el concepto de la ley de Gauss. Vamos a hacer una superficie hipotética llamada superficie gaussiana generado por esa placa. Vamos a hacer un cilindro, va a haber una simetría plana, va a haber flujo eléctrico en la tapadera de ese cilindro, específicamente aquí va a haber un flujo eléctrico que va a entrar y es el concepto que vamos a aplicar, la ley de Gauss, para encontrar el campo eléctrico generado por esa placa metálica. Entonces, aplicando la ley de Gauss, me quedaría integral integral cerrada
de campo eléctrico por el diferencial de superficie es igual a la carga neta encerrada. ¿Qué pasa con el campo eléctrico para esa porción? Es constante, la superficie es plana, sale de la integral y todo eso va a ser igual a la carga neta encerrada. Pero el campo sale, el diferencial de superficie, pues en este caso lo integramos, que sería integral de dA es A, y me quedaría epsilon sub 0, campo eléctrico, por el área de esa superficie hipotética, que es una superficie gaussiana, igual a la carga neta encerrada por esa superficie. Pero ¿qué está encerrando? Es proporcional a la densidad de carga superficial que tiene la placa. Es decir, que la carga encerrada entre el área de esa superficie es igual, en este caso, pues a la densidad de carga superficial, ¿verdad? O la densidad de carga superficial de la placa, ¿verdad? En este caso es igual a la carga que tiene la placa entre la superficie. ¿Verdad? ¿Qué está encerrando esa superficie gaussiana? Pues está encerrando esa carga neta, que pues aquí se llama carga neta encerrada. Al despejar esa carga neta encerrada va a ser igual a sigma por el área y la vamos a sustituir. En vez de la carga neta encerrada vamos a colocar la densidad de superficie por el área. Y como podemos ver, ¿verdad? Podemos cancelar el área de la superficie gaussiana con esa área y nos quedaría epsilon sub 0, campo eléctrico es igual a la densidad, en este caso, de la carga superficial. Al despejar el campo eléctrico, me quedaría que el campo eléctrico va a ser igual a la densidad de carga superficial entre la permeabilidad del vacío. ¿Qué voy a hacer ahora? Vamos a sustituir, en vez de campo, que lo dejamos aquí pendiente, vamos a sustituir en vez de campo la densidad de carga superficial sobre la permeabilidad del vacío y todo eso multiplicado por la distancia R. Como podemos ver, ¿verdad? En esta expresión ya solamente nos falta despejar. ¿Por qué? Porque conocemos la energía cinética del electrón inicial, conocemos la carga elemental del electrón, conocemos la densidad de carga superficial y la permeabilidad del vacío, pues que es una constante. Vamos a trabajar en este pedacito, nos quedaría así y vamos a despejar la distancia R, que es lo que me están pidiendo. Lo que está dividiendo pasa a multiplicar y lo que multiplica pues divide y me quedaría así. Al verlo a través de un espejo nos quedaría que R va a ser igual a la energía cinética inicial por la permeabilidad del vacío entre la carga del electrón por la densidad de carga superficial que tiene la placa. En este caso pues, ¿verdad? Con la ley de Gauss nos sirvió para poderlo utilizar para encontrar campo eléctrico. Entonces, ¿qué nos falta hacer acá? Sustituir y hacer la conversión. ¿Cuál conversión? De lo que equivale 100 electronvoltios. Nos vamos a ir a una conversión que dice que un electronvoltio es igual a 1.60 por 10 a la menos 19 joules. ¿Quién es este 1.60 por 10 a la menos 19 joules? Es la carga elemental del electrón. Entonces, un electronvoltio es igual a la carga elemental del electrón. Entonces, significa que 100 electronvoltios va a ser igual a 100 veces la carga del electrón, ¿verdad? En unidades de energía, en unidades de joules. Entonces, vamos a sustituir, en vez de 100 electronvoltios, vamos a colocar 100 veces la carga elemental del electrón en unidades de energía. Entonces, me quedaría que R va a ser igual. Vamos a sustituir, en vez de la energía cinética inicial, que son 100 electronvoltios, vamos a colocar 100 veces la carga elemental del electrón por la permeabilidad del vacío entre la carga del electrón por la densidad de carga superficial. Si ustedes se fijan ahí, podemos eliminar la carga elemental del electrón. Al eliminarla nos quedaría así. La distancia R va a ser igual a 100 veces la permeabilidad del vacío entre la densidad de carga superficial. Al sustituir nos quedaría así. R va a ser igual a 100 veces por la permeabilidad del vacío, que en este espacio que tenemos no voy a omitir las unidades, ¿verdad? Pero esa constante tiene un valor de 8.85 por 10 a la menos 12
Coulomb cuadrado sobre Newton por metro cuadrado, pero por el espacio voy a omitir las unidades entre la densidad de carga superficial que me la da el ejercicio, que es igual a 2 microcoulomb por metro cuadrado. Entonces lo vamos a sustituir 2 por 10 a la menos 6, ¿verdad? Que micro pues tiene una potencia de 10 a la menos 6, y voy a omitir las unidades por el espacio, ¿verdad? Al hacer la operación nos tiene que dar como resultado que la distancia R va a ser igual a 4.42 por 10 a la menos 4 metros. Al hacer la conversión de metros a milímetros, ¿verdad? Vamos a multiplicar, ¿verdad? Que un metro tiene 100 centímetros y un centímetro tiene 10 milímetros, ¿verdad? Para hacer la conversión nos da como resultado que la distancia R a la cual debe dispararse el electrón va a ser igual a 0.442 milímetros. Y con esto hemos llegado a la solución de este ejercicio, donde se hizo una combinación de conservación de la energía, aplicamos el concepto de potencial eléctrico y con el auxilio de la ley de Gauss encontramos campo eléctrico generado por esa placa para encontrar esa distancia R desde que se dispara el electrón hasta que la placa lo detiene momentáneamente debido a esa fuerza electrostática. Con esto resolvemos o terminamos de resolver este ejercicio. Espero que se haya comprendido y que también sea de utilidad. Saludes y bendiciones a todos.